de febrero de este año, cuando empecé a hacerlo, yo le dije, vamos a empezar a guardar el sábado, vamos a, a estudiar la palabra, vamos a compartir las cosas del Señor y la familia, va a ser del Señor y la familia. El sábado ellos estuvieron contentos y de acuerdo todo. Pues desde ese día yo empecé todos los sábados a hacer devocional con mis hijos. Eh, Sucede que cuando no lo podía hacer de en la mañana, pues lo hacía de tarde. El caso es que todos los sábados nosotros nos congregábamos en la sala y hacíamos un devocional. Pues el 2 de agosto, sábado 2 de agosto de este año, mi hijo, uno de los devocionales normales de todos los sábados, muy normal, estábamos, estábamos estudiando el libro de Proverbios. Ya íbamos por el número 4. Cuando estamos en la lectura, el más pequeño de los varones, yo tengo 3 varones y una hembra. Entonces, el más pequeño de los varones me dice, me interrumpe la lectura y me dice, mami, una pregunta. ¿A dónde van las personas que mueren? Yo le dije, cuando yo voy a contestar, mi hijo, Yelian, el segundo de los varones que el Señor se llevó, le dice y se para y le dice, tú no sabes, a un lugar de reposo. El niño vuelve y pregunta, hace la segunda pregunta y dice, ¿hasta cuándo? Ahí yo, ahí yo le dije, bueno, hay un evento que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, estamos esperando, que es el arrebatamiento. Yo le dije, las personas que mueren en Cristo Jesús serán resucitadas. Más nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos y nos encontraremos en la nube con el Señor. Y ahí empezó el Espíritu Santo como a ministrarnos y yo le dije, hay una esperanza que el Señor nos dio, que es que nosotros vamos a ver a nuestro familiar en el cielo. Y empecé a señalar con mis manos a cada uno de mis hijos y le dije, porque tú y tú y tú y yo nos veremos en el cielo, nos vamos a reconocer, el Señor nos va a dar ese privilegio, pero a las personas que mueren sin Cristo, ellos van a quedar dormidos hasta el día del juicio. Ahí yo le empecé a decir a mis hijos que, que herencia de Jehová son los hijos, que yo tenía que instruirlo, por eso no, para prepararlo para ese día, para ese evento que estamos esperando. Mis hijos, yo le expliqué también que cuando uno muere, ahí empezó el espíritu a ministrar el tema de la muerte, porque yo le expliqué que cuando uno muere, el espíritu de Dios vuelve a él, el alma va a un lugar de reposo y el cuerpo se queda en la tierra, y que el alma va a ser levantado cuando el Señor venga, que resucite, el alma vuelve al cuerpo. Pues bien, cuando estamos, que ya yo entiendo que ya el tema está claro, yo dije, vamos a seguir la lectura, a terminar la lectura. Cuando terminamos la lectura, yo le dije a mis hijos, vamos a orar, vamos a darle la gracia al Señor y vamos a pedir perdón por nuestro pecado. Nos agarramos de la mano, hicimos, y les pidan perdón, pedimos perdón al Señor. Yo bendije a mis hijos y como ya los alimentos estaban prehechos, eran las 2:40. Tengo el tiempo, este día yo los sábados tengo el tiempo
graduado porque yo hago, en cierto tiempo yo hago, tengo como un programa. Ese día que terminamos a las 12:40. Yo me dirigí a la cocina a darle los alimentos. Pues cuando le di los alimentos, a las 2, a la 1:30 de la tarde, el sol, el sol subió de temperatura. El sol se puso caliente, sobrenatural, como si fuera un horno, como cuando le subieron la, la mecha, la llama. Cuando estamos comiendo, mi niño, mi hijo, Julián, me dice, mami, está fuerte la temperatura. Estábamos sudando. Y él me dice, mami, es verdad lo que dice papá, hay que poner un abanico en la sala porque está fuerte el calor. Pues todos terminaron de comer, se dirigieron a su habitación, los niños, yo me quedé en la sala. Y cuando me quedo en la sala, veo que de repente se pone oscuro. El sol desapareció automáticamente. Se puso oscuro, oscuro, oscuro. Y yo dije, wow. Y empecé a mirar el panorama por la ventana de la sala y dije, Dios mío, pero va a caer agua. Y le cerré la puerta principal, le puse candado, cogí mi llave y me fui a mi habitación porque los demás ya estaban todos en su habitación, reposando. Pues yo me dirigí a mi habitación. Cuando entro a mi habitación, me puse a ver una serie de David. Estaba dando tiempo a que den las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde yo oro. Y cuando entré, eran las 2:20. Cuando entré a mi habitación, me puse a ver la serie. Como a los 5 minutos llega mi niño, Jelian, y me dice, mami, dame la llave para irme a bañar. Pues yo cojo la llave que está debajo de mi almohada. Antes de dársela le digo, papi, acuérdate que hace 2 semanas hubo un ventarrón, ten cuidado. Esas fueron mis últimas palabras que le di a mi hijo. Mi hijo me dijo, está bien, mami, y se fue. Aquí en la República Dominicana es normal cuando llueve, todos salimos a bañarnos. Para nosotros, para mí era normal, aunque yo vi que sucedió, que se puso oscuro, para mí yo vi que era un día normal, porque aquí eso era normal. Cuando aquí llueve, todos salimos a bañarnos. Y ellos, los niños, aquí hay un play que ellos juegan pelota, y los niños cuando llueve, ellos cogen para el play y se deslizan en la grama. Por eso que ellos cuando llueve, les gustaba irse para el play. Pues bien, cuando el niño se va, yo sigo viendo mi serie. Y cuando ya yo son las 2, casi ya faltando como poquito para las 3, me voy a inclinar. Pero antes de inclinarme a orar, veo que una luz blanca entró por la puerta de la habitación. Yo cuando veo esa luz que entra, yo me paré de la cama y dije, wow, impresionante. Pero cuando veo, entonces voy a inclinarme, cuando voy a inclinarme para orar, oigo esa voz de la sala que dice, doña, yo salgo a ver, cuando voy, un niño me dice, doña, pasó algo en el play, estábamos todos parados, todos caímos al suelo, llamaron al 911 y Yelian está en el suelo. Cuando me dice eso, yo no me asusto, porque yo confío mucho en el Señor. Y yo soy de la madre que cuando yo doy permiso, yo se lo entrego al Señor. Digo, Señor, guárdalo, manda a tus ángeles, guárdalo. Pues cuando el niño me da la noticia, yo lo que pienso es se cayó y me preparé porque voy para un hospital. Esa fue mi idea de una vez. Estaba lloviendo
Y cuando voy para allá, eh, que voy en el camino corriendo, porque entonces yo voy caminando, pero voy corriendo, porque me están hablando de que llamaron al 911. Pues cuando voy caminando, en el camino se me entró como una angustia, porque escuché a otro niño decir, buscando a la mamá de otro compañero que se llamaba Yeuri. Cuando yo oigo esa, que dicen, la mamá, ¿quién es la mamá de Yeuri? Ahí se me entró como una corazonada y aquí está pasando algo. Y seguí corriendo. Yo quería volar, cuando el corazón me empezó a palpitar. Yo quería volar y llegar al play, porque el play está como a 2 cuadras de mi casa. Y cuando un vecino me alcanza y me dice, venga, Selva, yo llevo. Cuando llegamos al play, yo vi que un carro, vi a mi hijo que iba adelante en un carro. Y cuando íbamos llegando, el carro ya iba doblando, estaban doblando ya para coger la pista, para llevarlo al hospital. Cuando salimos detrás de ellos, yo veo a mi hijo durmiendo, yo lo vi en el asiento de adelante, lo llevaban durmiendo. Pues todavía no sé qué es lo que está pasando, qué fue lo que le pasó, todavía no sé. Pues cuando llegó al hospital, eh, el, el carro se me perdió porque el vecino que me llevaba se desvió y cogió el lugar más largo de mi vida. Yo en el camino, yo quería que el tiempo pasara porque entonces ya yo iba angustiada, pero escuchaba esa voz que me decía, tu hijo está bien, tu hijo está bien. Pues iba confiada escuchando la voz, pero también mi corazón me decía otras cosas. Pues cuando llegamos al hospital, que logro llegar, veo a mi esposo que va saliendo de la sala de emergencia con la cara de, de la cara de un rostro de mío, y cuando me mira no me habla, me dice, o sea, dice no me habló, solamente me hizo la seña como movió la cabeza. Y yo todavía estoy, mis hermanos, yo estaba como que no estaba entendiendo qué es lo que está pasando. Yo estaba serena, porque cuando llego allá, yo no me estoy imaginando, porque como ya yo vi a mi hijo en el carro, no estoy esperando que me van a decir que mi hijo murió. Pues cuando mi esposo me logra decir que se fue, cuando me dice esa palabra, yo no lo creí, yo no lo creí, no lo creí. Y cuando hay gente en el emergencia me dice, no, su hijo está vivo, porque son 3 niños que hay adentro y hay 2 que murieron y uno está vivo. Y el blanquito es el que está vivo. Yo como no sé qué niño es que no estoy sabiendo nada, yo sé que estoy pendiente al mío. Cuando van y me dice mi esposo, mi amor, el niño se fue. Pues yo lloré, tiré un grito de dolor y lloré. Pero cuando estoy llorando, mis hermanos, en mi mente dije, al Dios que yo le sirvo, ese Dios me va a resucitar mi hijo. Al Dios que yo le sirvo, tiene el poder para devolver el espíritu a mi hijo. Eso lo estoy yo diciendo en mi mente, no se lo dije a nadie allá. Y cuando digo quiero ver a mi hijo, le digo a un guardia, le digo quiero ver a mi hijo. Y él me dice, sí, está bien, espere, siéntese aquí, me dice. Pues yo estoy con la fe bien alta de que yo voy ahí donde está mi hijo a tocarlo para interceder por él, para que el Señor le devolviera su espíritu. Pues cuando estoy sentada, pasan minutos, pasan tiempo. Mis hermanos me dieron más de media hora sentada y no me llevaron. Pues cuando mi esposo va donde mí, me dice, mi amor, vete a la casa, ve a la casa, que yo me voy a encargar para preparar todo.
yo, yo como que el espíritu guiándome puso como un espíritu de mansedumbre, porque yo acepté irme, como desistir del plan que yo tenía y vine para mi casa. Ahí empezó eh, el proceso del velatorio. Yo estaba bien angustiada porque yo decía, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba haciendo tu voluntad, yo estaba incluyendo a mis hijos, o sea, eso pasó 2 horas, 2 horas y 10 minutos después que yo tenía el devocional. Y yo decía, Señor, o sea, cuando yo vi que trajeron a mi hijo en una caja, yo, Dios mío, mi hijo salió de aquí bien, y mira ahora cómo lo traen. Y yo dije, Dios mío, eh, yo empecé, no quería cuestionar a Dios porque a Dios no se cuestiona, Él es el dueño y Señor de todo. Y yo dije, Señor, perdóname, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fallé? ¿Qué fue lo que hice hoy? O sea, no estaba entendiendo porque todo fue rápido. Y desde ese día, mis hermanos, eso fue 2 de agosto, y hora de las 3 de la tarde. Eh, a mí me dicen en el velorio, es, eh, me dicen que le cayó un rayo. Y ahí cuando empezaron a llegar hasta personas del gobierno a darme el pésame, yo no estaba entendiendo nada. Porque todavía me pregunté qué fue lo que qué pasó con el niño. Pensé que se hubiera caído. Y la gente empezó a llegar las prensa del gobierno, empezaron a llamarme, a darme el pésame. Yo estaba como en el aire y todo lo que está pasando. Alguien me dijo, no, es que fue un rayo que le cayó a los niños, murió, eran 4 niños. El que quedó vivo fue el que vino a darme que no le pasó nada, que solamente él vino a darme la noticia. Eh, con el mío murió otro compañerito y hubo un niño que quedó gravemente herido que sobrevivió. El Señor lo guardó para dar testimonio de ese evento que él vivió. Pues, pues mis hermanos, cuando estoy viviendo el tiempo, cuando veo el tiempo del velorio, eh, me dijeron que fue que grabaron el evento, cuando me estaban dando los primeros auxilios, que grabaran, yo dije, pero ¿cómo hicieron eso? Grabar, o sea, que perdieron tiempo, yo cuestionando, debieron de una vez, no que les dieron los primeros auxilios primero, digo que no debieron de grabar, bueno, pues ahí me dijeron mi familia y las personas que estaban llegando a mí que esa noticia recorrió el mundo, porque estaba con primer impacto, que fue algo que fue algo que nunca se hubiera pasado aquí en la República Dominicana, que un rayo caer en un play, porque los rayos caen en campo, en donde hay mata, donde hay bosque, y en un play es cosa algo raro, en un play en una emplanada tan ancha donde no hay árbol, así. Eso fue. Hermano, una pregunta. ¿Estaba lloviendo ese día? ¿Estaba lloviendo o no estaba lloviendo? No estaba lloviendo. Ese es un día soleado normal. El sol la mañana, inclusive del día anterior no hubiera llovido. No, en esa semana sí hubo un ventarrón, como le dije atrás, hubo un ventarrón hace 2 semanas, como le dije al niño, y sí hubo un ventarrón de repente como un tornado, hace 2 semanas atrás, hubo como un tornado de repente también, después de las 2 de la tarde. Eh, pero después de esas 2 semanas no hubiera vuelto a llover. Pues el sábado no estaba soleado normal. Él se oscureció de repente
así como cuando usted apaga una luz, el sol se ocultó, fue algo sobrenatural ese día. Yo, y mi angustia después que pasó el velorio, que enterraron a mi hijo, yo empecé a buscar al Señor, le pedí al que me diera amén. Yo, Espera. yo, amén. Sí, ¿usted me escucha? ¿Me escucha, hermana? Ok, sí. Ok, entonces, Dígame. pasó el velorio, porque cuando una persona No, muere regularmente duran varios días velándolo, no sé qué tiempo duraron, si de un día para otro. duró, sí, sí, no. El velorio como a las 6 de la tarde trajeron el cuerpo. Eh, el velorio se hizo esa misma tarde en la iglesia donde se congrega el niño, o sea, mi hijo también se congrega en la iglesia, hay una iglesia frente a mi casa y la pastora, como el niño que murió junto con mi hijo, la familia y el niño que quedó vivo, se congregan en la iglesia que está frente a mi casa. Yo no me congrego, yo me congrego en otra parte, pero ya era mi vecino, son vecinos míos y hermanos. Y primero trajeron al niño, porque murió el hijo, el niño, a uno de los niños fue que le cayó el rayo. A mi hijo no le cayó el rayo. A mi hijo fue como el susto, como los destellos de la descarga, porque estaban descalzos en el agua. Mm. Al niño que murió instantáneamente, inmediatamente fue que le cayó encima el rayo. Y ellos se congregan frente a mi casa y la pastora decidió que veláramos los dos niños juntos, ¿Y porque eran amigos, qué se edad tenían congregaban ellos, juntos hermana? en la iglesia. Hermana, ¿me escucha, hermana? Dígame, si le escucho. Si la edad de los niños, ¿qué edad tenían? ¿Qué tiene? 13 años. 13 años. Precisamente hoy mi hijo hubiera cumplido 14 años. Oh, wow. Son niños totalmente. Sí, los tres niños, 13 años. Wow. Eh, el niño que murió junto con mi niño, él cumple los 14 el 2 de diciembre. Eh, Wow. eh, Dios, son hijos de tres padres cristianos, los tres niños de padres cristianos, son extranjeros, los dos niños son haitianos y el mío, o sea, nosotros, los tres niños, eh, el Señor escogió, tú sabes que Dios no es coincidencia, Dios tiene un plan en todo. Lo velamos, enterramos el domingo al mediodía, lo velamos en la iglesia y después que pasó el velorio, yo empecé a buscar la respuesta porque yo dije, yo le escribo a un Dios y esto fue movido por Dios. Esto fue Dios. La ciencia le dice rayo, yo le digo poder de Dios. Amén, amén. Ahí yo empecé a buscar al Señor, yo no dormía, mis hermanos, como comprenderán, para una madre quitarle hueso de su hueso, Claro, alma de su alma, carne de su carne. claro. Y yo empecé a buscar a mi Dios, mire Señor, respóndeme, dígame, no lo voy a cuestionar, pero necesito respuesta. Quiero saber qué pasó. Y empecé a buscar al Señor. El lunes, en la madrugada, yo cogí mi Biblia, estaba en mi habitación, cogí mi Biblia y cogí para la sala. Y dije, usted me va a hablar. Yo necesito que usted me hable. Cuando empecé, estaba llorando en la sala.
cogí mi Biblia y empecé a decirle, Señor, a hablar con él. Le dije, Señor, usted me entiende, usted sabe el dolor por el cual yo estoy pasando, porque usted perdió su hijo, usted mandó a su hijo a morir por nosotros. Y usted sabe lo que es el dolor, porque cuando nuestro Señor entregó su espíritu, la tierra se abrió. Y le dice el acontecimiento del dolor tan grande. Usted sabe, Señor, usted conoce mi dolor. Y ahí hablando con el Señor, abrí la Biblia. Cuando abro la Biblia, inmediatamente el Señor me manda al Salmo 102, oración de un afligido. Cuando yo empecé a leer el Salmo 102, yo empecé a llorar, porque precisamente todo lo que dice el Salmo, los primeros capítulos del Salmo 102, es precisamente la descripción de lo que yo estaba pasando. Y cuando el Señor, y yo digo, dice el Salmo 102, Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, no esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme, y el día que le invocare, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Ahí cuando yo empecé a llorar, y después el Señor me mandó al Salmo 8, que dice, de la boca de los niños y de la boca de los niños y de los que maman es mi fortaleza. Ahí yo empecé como a entender que el Señor ya me estaba respondiendo. Y después me envió a Job 3, que dice que a lo que más le temo, eso me sobrevino. Yo tenía un temor, pero no era con mi hijo, era con mi esposo. Mi esposo era descarriado y yo sentía que él iba a venir por dolor. Yo sabía que él iba a venir por dolor, pero jamás me iba a imaginar que era a través del hijo. Pues cuando el Señor me da esas citas, hermana, dame un segundito. O sea, su esposo, perdón, su esposo es el papá del niño, ¿verdad? Sí, el papá del niño. Él era cristiano, pero estaba descarriado. Sí, él estaba descarriado. Y usted sentía como un presentimiento de que él iba a volver a los caminos por dolor, o sea, ¿usted sentía ese presentimiento? Por dolor. El presentimiento de venir por dolor, usted sabe que cuando Dios tiene propósito. Sí, claro. Y hay una esposa que clama, yo oraba al Señor clamando que lo volviera al redil, que quebrantara su corazón, porque Él es el sacerdote de esta casa. Claro, y cabeza de la casa. Y tenía que, yo le decía, Señor, vuélvelo al redil. Pero había algo, un discernimiento que yo sentía que Él iba a venir por dolor, porque por su forma de actuar, que estaba renuente a volver. Wow. Y ahí fue cuando yo a veces, a veces Dios usa unos recursos medio extraños, ¿verdad? Porque, wow, ese es un detalle que yo no tenía en conocimiento, que su esposo era cristiano y estaba descarriado. Wow. Amén. Sí, mi esposo, igualmente que yo, él nació en el Evangelio, sus padres cristianos, un hogar cristiano, y él se descarrió estando nosotros casados. Cuando yo entré a los caminos, él se salió. Y era una batalla, yo tenía una guerra en ese tiempo espiritual porque era batallando. Hermana, ¿a qué iglesia ustedes pertenecen?
Nosotros pertenecemos a la Pentecostal. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok, pero ustedes creen, o sea, Amén. ustedes según le escuché hablando, ustedes guardan el sábado. Sí, sí, como le dije anteriormente, el Espíritu Santo me venía ministrando. Sí. eh, Donde yo resido actualmente, yo lo que tengo son 4 años, lo cumplí en, en el 30 de julio, yo cumplí 4 años acá. Y yo, en Herrera, que es donde está mi congregación, y vivía allá, yo no me cambié de iglesia, yo seguí eh, congregándome. Amén. Sigo congregándome en la iglesia que está en Herrera. Amén. Eh, Cuando yo llego acá para ver, que es donde estoy actualmente, donde sucedió el evento, yo siempre, cuando llegué acá, que no estaba como Jonás, renuente a venir a vivir para acá, yo estaba negada a venir para acá por la distancia. Eh, pero cuando llegué aquí sentí, dije aquí el Señor me trajo con un propósito a este lugar. El Señor me trajo con un propósito, se lo manifestaba a mi pastora, la pastora me decía que le preguntara al Señor cuál era el propósito por el cual Él me trajo acá, porque yo estaba, yo estaba negada a venir acá y cuando llegué aquí empecé a vivir cosas sobrenatural y yo dije, Dios mío, pero este lugar ha sido mi entrenamiento como una escuela espiritual y, y así el Señor empezó como a tratar conmigo en sueños, me hacía revelaciones. Mi contacto con el Señor aquí fue, yo decía, aquí el Señor me está entrenando, hay un propósito, no lo sé, pero nunca le pregunté al Señor cuál era el propósito. Siempre como que no quería, no llegaba al tema de preguntarle, pero siempre sentí en mi espíritu de que para algo Él me trajo a este lugar, pues cada vez que yo hacía mi deber en los sábados, yo me afligía mucho, porque hacía el lavado, esos afanes, y te duraba el día entero hasta en la noche afanada. Y algo en mí, yo empecé cuando estudiaba en Génesis, decía que el Señor descansó el séptimo día y que eso era como de generación en generación, una ley perpetua de Amén, guardar amén, amén, el sí. día de descanso. Y Amén. yo entendía y yo decía, pero Dios mío, pero esto es para todo. Y cuando el Señor puso esa ley, Él no hubiera hecho el hombre. Amén, exactamente. Y yo empecé Porque, a meditar en la palabra, el Espíritu Santo. perdón que le interrumpa, hermana. La cuestión del sábado no tiene tanto que ver con los 10 mandamientos, porque antes ya de los 10 mandamientos existía ese principio. Exactamente, antes el Señor lo puso. Sí, cuando Él hizo los 10 mandamientos, incluyó el día, Sí, pero ya ahí cuando le dio la ley a Moisés, pero ya ese principio estaba establecido ya, antes de los 10 mandamientos. sí, entonces, sí, exactamente, antes de hacer el hombre Exacto. ya el Señor tenía todo en orden. Y yo meditaba, y hasta que un día una hermana adventista, una vecina mía que es adventista, ella me vio un día lavando y me dijo, eso no es correcto. Y yo sabía por dónde y yo sabía por qué ella me dijo eso. Y ella me dijo así y se fue. Pues yo seguía meditando y meditando y dije, hasta que el Espíritu Santo ya completó en mí, que ya asegura, esto es lo correcto. Se lo comenté a mi pastora, y mi pastora me dijo que en la Pentecostal, mira, hay muchos hermanos que sí guardan el día, es correcto, el séptimo día sí hay que guardarlo. Sí, sí. Entonces, ella me dijo, eso es correcto, lo que pasa que hay una confusión con el domingo porque me explicó que Constantino, el imperio Constantino, hubiera puesto los cambios para el domingo, pero lo Sí, correcto es el séptimo día. Pues bien, correctamente. pues yo se lo comuniqué, mi pastora lo guarda,
Entonces ahí, O sea, entonces yo, y inclusive, la iglesia que usted se entonces, congrega, todos guardan el sábado todo en la iglesia. amén, entonces ahí mi pastora, o sea, me comunicó que el Espíritu Santo le reveló lo que me estaba revelando a mí, que yo tenía esa inquietud sobre el séptimo día. Amén. Y desde que ese día que ella me habló, yo le dije, pues yo lo voy a empezar a guardar, y ella me explicó y así yo empecé. Pero ¿qué sucede? Que cuando estoy meditando, después que con lo del niño, digo, Dios mío, pero el Señor se llevó al niño el día de reposo. Y, y mi hijo contestó, el Señor me preparó a mi hijo y lo puso a él mismo a responder a qué lugar él iba dentro de 2 horas y pico. Él iba a ir a un lugar de reposo. Yo, cuando empecé a meditar en el Señor lunes de madrugada, buscándolo, cuando el Señor empezó a hablarme en su palabra, a mí llegó como una paz, empezó a llegarme la paz y seguí, aunque tenía mi dolor, pero con más paz, más tranquila. ¿Qué pasa? Que el martes 5 de agosto el Señor me habla en la mañana. Yo iba para el baño, me levanto de mi cama y cuando iba para el baño alguien me devolvió porque yo iba para el baño con una funda y yo sentí cosas, yo me devolvió como cuando alguien te dice, ven acá, es un sinónimo, pero yo sentí que alguien me devolvió y me inclinó, me devolvió y me inclinó en mi cama. Cuando cuando me inclina, yo estoy callada porque no fui yo que voluntariamente yo no me incliné. Pues cuando estoy callada, escucho esa voz. Este es el mensaje que el Señor me dio. Y empieza a hablarme y me dice, para estos tiempos te escogí. Cuando yo estoy escuchando la voz, yo no estoy entendiendo, pero estoy calladita. Y me dice, tú me pediste que le guardara el corazón a tu hijo. Y yo se lo guardé. Cuando él me dice, cuando él me está diciendo así, ya yo estoy, Dios mío, pero me está hablando Dios. ¿Por qué? Porque esa es la oración que yo hago por mis hijos. Yo le digo al Señor, Señor, guarda el corazón de mis hijos. Que mis hijos no conozcan el mundo, ayúdame a darme sabiduría para instruir mis hijos y que mis hijos no conozcan el mundo. Guarda el corazón de mi hijo. Cuando él me habla así, me dice que yo le pedí que guardara el corazón de mi hijo y él se lo guardó. Yo estoy diciendo, pero me está hablando el Señor, pero estoy en duda porque es primera vez que tengo ese contacto, primera vez que el Señor me habla, yo despierto y en la mañana. Y cuando el Señor sigue diciéndome, me dice, habló Jehová. Cuando me dice habló Jehová, es como que Él me está diciendo para que yo sepa con quién es que me está hablando. Amén. Y cuando Él me dijo, yo lo permití, yo lo puse como señal. Esos niños están conmigo, están bien, tu hijo está bien, tu hijo está conmigo. Y yo lo permití porque lo puse como señal. Cuando él me dice que lo puso como señal, es que yo ahí estoy, me llegó un pensamiento que es que yo estaba cuestionando que grabaron el evento, o sea, que grabaron, pero ¿qué pasa? Que alguien me dice, hay un video que un señor estaba grabando antes de acontecer, él estaba grabando cuando hizo el cambio de que se oscureció, que empezó a llover, él empezó a grabar. Y en la grabación,
están los 4 niños sentados en una acera frente al play. Cuando él está grabando, él dice, él está narrando lo que está viendo, que está lloviendo, que está como raro, y ahí mismo entra, él captó el rayo. Me dicen que al él grabar antes, él captó el rayo, y cuando los niños se van, y van porque el rayo cayó, cuando los niños se pararon, y cuando no muy bien entraron al play, ahí mismo cayó el rayo. Wow. Él grabó la luz se vio en el video de él, pero no directo pan de los niños, porque él no está grabando a los niños, sino es el clima, cómo está. Sí, sí. Pues cuando entonces el Señor me dice que lo puso como señal, es que el Señor ya hubiera puesto el escenario de que grabaran el evento antes de acontecer. Pues cuando el Señor me está hablando y me dice que Él lo puso como señal y me dice, para estos tiempos te escogí, ahí Él empezó a decirme que mi hijo estaba bien, que mi hijo fue bautizado, que Él lo bautizó, porque mi hijo se quería bautizar y yo lo llevé a un bautismo de la iglesia para que él viera qué bonito, para cuando él ya vaya viendo qué lindo era uno sumergirse en las aguas y nacer de nuevo. El Señor me mostró que ese día él lo bautizó. Pues cuando el Señor, yo estoy calladita y volví y me repetí, habló Jehová, y me decía, tú vas a dar un mensaje. Cuando él me dice que yo voy a dar un mensaje, yo le digo ahí, entonces cuando yo hablo, le digo, Señor, ¿cómo yo voy a dar un mensaje? Porque me dice, tú vas a dar un mensaje en el culto del domingo, porque nosotros tenemos la costumbre que cuando alguien parte, hacemos un culto reflexivo para lo que queda vivo, culto memorial. Pues en ese culto memorial era que el Señor me estaba hablando que yo iba a dar ese mensaje. Pues yo le dije al Señor que cómo yo voy a dar un mensaje, con qué fuerza. Dile, yo no tengo fuerza, yo no puedo, ¿cómo yo me voy a parar a dar un mensaje, Señor? Y Él me decía, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y me dijo, tú le vas a dar un mensaje, y ese mensaje tú no lo vas a hablar hasta que no llegue ese día. Pues cuando Él me dice, dile a mi pueblo, me dice, el mensaje que tú le vas a dar es para la familia, así porque empezó a decirme, para la familia, para mi pueblo, la iglesia, para las naciones, me dijo la República Dominicana, Haití y todas las naciones. Dile a mi pueblo que quiero unidad, porque yo vengo en breve. Dile a mi pueblo que se preparen, porque yo quiero un corazón como lo de esos niños, puro, porque el reino de Dios es semejante a los niños. El reino es semejante a los niños. Y Él, cuando el Señor me dio ese mensaje, yo me quedé sin palabras, porque era como si estuviera en shock, porque yo en sí digo, Dios mío, pero estoy viviendo de 2 eventos porque acabo de perder a mi hijo y el Señor me está hablando, me está diciendo el por qué, para qué
y que yo tenía que ir dándome un mensaje para que le diera al pueblo, a la humanidad. Y yo como que no estaba, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo en mi proceso? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero mis hermanos, el Señor, yo no sé cómo explicarle el poder de Dios, es sobrenatural. El Señor me dio un espíritu de valentía, un consuelo que solamente Él lo da. Desde ese día, llegó el domingo, yo di el mensaje en la iglesia. El Señor estuvo conmigo porque me dio un valor tremendo. Y yo decía, Dios mío, yo estoy viviendo de evento porque mi hijo se fue y el Señor en medio de mi angustia me habla y está conmigo. Y ¿qué le puedo decir, mis hermanos? La gloria es de Dios. Dios, para los que no creen, es real. Dios es, no hay forma de describir la grandeza del Señor. Es algo que el Señor da, como dice en su palabra, Él está con nosotros, Él es nuestro consolador. Él nos fortalece de una manera sobrenatural. Yo, mis hermanos, estoy viviendo mi proceso, pero viviendo mi proceso Hermana, regocijada. hermana, entonces usted me puede contar un poquito cómo fue el proceso de su esposo se reconcilió con el Señor entonces. Sí, mis hermanos, pero ahí fue cuando en el proceso de las dos familias, porque vivimos cerca de las tres familias, vivimos como en cada esquina, y nosotros los padres el niño que sobrevivió fue llevado, tuvo intensivo, pero gracias al Señor salió bien. Yo pensaba que había sobrevivido era hijo suyo, no era hijo suyo el que sobrevivió. El que sobrevivió y el que murió son familia, son primos. Pero no hay hijo suyo el que sobrevivió. Sobrevivió uno, mi niño y su compañero. La familia, mi esposo y la mamá del niño también estaba alejada. Y el Señor lo trajo los dos con dolor. Okay. La familia, o sea, la madre del niño que murió con el mío, también estaba pasando por un proceso. Pero el proceso de ella, según me cuenta ella, que el Señor ya se lo estaba advirtiendo en sueño y ella no lo creyó. Wow. De que se le iba a llevar al niño y ella no lo creyó. Entonces, en el proceso mi esposo, prácticamente los dos estaban prácticamente alejados del Señor y vinieron por dolor los dos. Wow. Mi esposo desde que pasó que el niño, que terminamos el proceso del entierro, mi esposo, gracias al Señor, el Señor también lo ha fortalecido, ha entendido y está agarrado de Dios. Amén, amén, amén. ¿Y usted también, hermana? ¿Usted también? Amén, sí. Dios me ha dado a mí una fortaleza que yo soy la que fortalezco mi casa, mis hijos, mi esposo, mi familia, mi madre. Yo le doy a la madre del niño que como ella, el proceso es más fuerte el de ella, porque ella estaba débil en la fe. Eso para ella ha sido un poco más fuerte, pero el Señor la ha fortalecido de una manera especial y tan, yo le digo a ella que nuestros hijos ya vencieron
la buena batalla de la fe. Ahora estamos nosotros luchando para prepararnos como el Señor mandó que nos preparemos, porque Él está, no dice ya, no dice ni pronto ni ya, dice en breve. También el Señor, tuve un encuentro con Él el 18 de septiembre, donde casi el mismo escenario de cuando los niños partieron, ese día fue parecido, porque yo cuando iba ese día, 18 de septiembre, yo estaba lavando y el sol estaba tremendo. Yo dije, esta es una mata bueno para secar la ropa. Y precisamente sucedió parecido el día del 2 de agosto, porque el sol, estando tan caliente, de repente se nubla. Y a mí, mis hermanos, cuando yo vi que de repente se apagó, se puso otra vez oscuro, a mí me dio un temor. A mí me dio temor y este día recogí la ropa corriendo. Eran las 3 de la tarde, iban a ser las 3 de la tarde. Y los perros estaban inquietos. Era algo, yo sentía en el espíritu que algo estaba sucediendo. Y yo entre los perros, la mataba con la niña más pequeña en la casa. Y cuando entro a la casa, veo a la niña con una amiguita debajo escondiéndose, porque estaba relampagueando, estaban los truenos también. Y a mí se me entró un temor y corrí hacia mi casa. Cuando entro la luz se va. Cuando veo la hora, veo que son las 3:16, dije, me voy a poner a orar. Cuando me incliné a orar, de una vez escuché al Señor que me dijo, no temas, no temas, yo estoy contigo. Él me dijo, llegó el tiempo de la siega. Amén. Cuando él me dice, llegó el tiempo de la siega, yo estoy como ciega, como buscando el significado. Y cuando me dice, llegó el tiempo de separar el trigo y la cizaña. Cuando él me dice esa palabra, yo lloré. Wow. Yo lloré porque entonces yo sí sabía qué era lo que el Señor me estaba diciendo. Cuando Él me dice, dile a mi pueblo que se preparen. Ahí sí me dijo, dile a mi pueblo que se preparen. Que llegó el tiempo de separar el trigo y la cizaña. Hermana, ¿dónde fue que ocurrió? ¿En qué parte de Santo Domingo fue que ocurrió eso? ¿De qué parte son ustedes? Donde yo vivo es en Palabé, Mano Guayabo. Santo Domingo es. Eso es la capital. Sí, eso es el lado de la autopista Duarte, antes de llegar al 9 de enero. Ajá, por ahí, por la parada de los buses. Sí, el lado como cerca del Carrizo. Ya. Wow, y ya de eso hace aproximadamente como 2 meses, 3 meses. Bueno, el 2 de este mes se cumplió 3 meses. O sea, wow. El tiempo pasa rápido, mi hermana. Sí. Entonces, el jovencito que se salvó, él está bien, está estable, está... El niño que se salvó, él, como son amigos, mi hijo se hubiera hecho un sueño con él antes de suceder, como un mes y pico de suceder. Mi hijo se hubiera soñado con él, con el que sobrevivió, y él me dijo que son amiguitos, y yo venía mucho aquí, ellos estudiaban la palabra. Mi hijo y los dos, el niño que murió con él, el que sobrevivió, ellos tenían un ministerio fuerte. Inclusive mi hijo me pidió congregarse aquí en la iglesia
porque aquí en esta iglesia hay un ministerio fuerte de niños y ellos ayunaban, ellos iban a los montes, ellos hacían silicio, ellos se levantaban de madrugada a orar, Wow. Wow. ellos se reunían, ellos eran adoradores, cantaban, Wow. entonaban alabanza de su propia auditoría, o sea, ellos mismos entonaban alabanza con su propia letra. Wow. El niño, el niño que murió, un adorador tremendo, porque la última vez que yo vi fue una campaña, el niño adorando al Señor. Wow. Ellos, los tres niños, ellos tenían como ese amor, el primer amor hacia el Señor. Y ellos predicaban, inclusive el mío un día me dijo a mi mamá, cuando a mí me den una oportunidad en la iglesia, yo voy a soltar una palabra que voy a quebrantar los corazones. Y yo le decía, amén, amén, ministro. Yo le decía, ministro, a mi hijo. Mi hijo, de todos mis hijos, con el que yo tenía más conexión espiritual era con él, porque él, 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 él tenía ese amor por el Señor. Es el primero que los domingos yo vamos para la iglesia, el primero que se levantaba, siempre dispuesto. Él iba a la iglesia, a la dos iglesias, a la que se congregaba aquí, conmigo iba los domingos a la mía. Y era un amor ferviente. El niño no podía escuchar una alabanza, que si yo ponía una alabanza en la cocina, el niño salía cantándola. Wow. Y algo tan hermoso y tremendo. Y yo le decía a mi hijo, ese día que él me dijo, mami, me hizo un sueño raro. Y yo le decía, sí. Dice, sí, yo me soñé. ¿Qué pasa? Que él me dice que ese niño, el que sobrevivió, su amiguito, estaba en el sueño. Él me hace el sueño, pero yo en el momento le contesté, cuando él me lo hace, que el Señor lo estaba llamando. Pero después que sucede todo esto, a mí se me borró el sueño. Y le pregunto al niño cuando le dieron de alta, y le digo, Yui, el niño se llama Yui. Le digo, Yui, ¿tú te acuerdas del sueño que se hizo Yelian contigo? Y él me dice, sí, sierva. Él se hizo dos sueños. Él me contó que él se soñó que él estaba en el cielo, pero en el cielo estaban Yeuri, el niño que murió con él, y el que quedó vivo. Estaban los tres en el cielo y que estaban rodeados de mucha gente con ropa blanca, pero el rostro él no lo reconoció. Ese rostro es desconocido. Él, cuando él me dice que él se soñó que los tres estaban en el cielo, yo digo, wow, pero el Señor estaba preparando a mi hijo. Y eso fue Y le mucho antes de que sucediera lo que pasó. sí, el sueño fue un mes y pico antes de suceder. Él se hizo ese sueño como a mediados de junio, Que ellos estaban los tres porque en él el me lo cielo contó, rodeados de mucha los gente. tres, los tres rodeados de muchas personas. Wow. El, el Señor, ¿Usted dice que fueron dos sueños o fue uno solo? él nada más me contó uno, porque el niño, usted sabe que el niño, el que sobrevivió, él me cuenta que el evento, o sea, porque él no perdió en sí el conocimiento. Él me dice que se encontró con el hijo mío en el camino, que Yeuri, el que murió primero, que le cayó el rayo, le dijo, vamos para el play. Ellos los tres se fueron. Y el niño me cuenta que en el camino ellos escuchaban los estruendos y se ponían la mano en la cabeza, pero seguían caminando hacia el play. No le dio temor de devolverse, sino que siguieron caminando. Ellos, cada vez que escuchaban un trueno, ellos se ponían la mano en la cabeza y como que se agachaban y seguían caminando hacia el objetivo, hacia el play donde ellos dijeron. Wow. Y, y que cuando llegaron al play, el niño
Yeuri, que es el a quien le cayó el rayo, él mira al cielo y dice, ese rayo va a caer. Entonces me cuenta el niño que el hijo mío dijo, que miró al cielo y dijo, no, no va a caer. No, eso no va a caer. Dice que no muy bien el niño terminó de decir eso cuando el rayo cayó. Wow. Él dice que cuando el rayo cayó, él vio todo en cámara lenta, el que sobrevivió. Dice que él vio todo, él vio las gotas de agua como en cámara lenta cayendo. Wow. Él dice que cuando él cayó, él cerró los ojos como por segundo. Él dice, yo no perdí el conocimiento. Yo escuché, cuando abrí los ojos, vi a mi primo que le estaba dando humo del cuerpo. Dios mío. Y que el niño dijo, ay, mirando al cielo. Dice, eso fue lo que yo escuché de mi primo. Dice él que cuando él vio a mi hijo, él dijo que él vio a mi hijo que se hizo el intento de pararse, porque mi hijo quedó vivo. Que el hijo mío hizo el intento como de pararse, pero se cayó. Y que cuando él quería pararse para ayudar a sus amigos, él dice que él, como él dice que él pensó que él estaba bien, él quiso el intento de pararse, pero no estaba sintiendo su brazo ni su pierna, dice, no la sentía, es como si no tuviera brazo. Wow. Y me dice que ahí llegó una señora, dice él, llegó una señora, la primera persona, ella dice que la primera persona que llegó al play adulto, una señora, y que esa señora llegó hablando en lengua. ¿Qué? Cuando ella llegó hablando en lengua, el niño dice que la señora le dijo, levántate que tú puedes. Dice él que cuando él escuchó esa voz, él sintió como, todavía él tenía corriente. Dice que sintió esa fuerza de pararse. Y se estaba haciendo el intento de pararse. ¿Y ustedes la Entonces conocen, la señora? ¿Sabe quién es la señora? él dice, yo le pregunté que si la conoce, que si él la ha visto otra vez. Él me dice que la señora vive por el play, que él la ha visto, que vive por el play. Entonces él dice que cuando la señora le dice levántate, él dice que sintió esa fuerza en su cuerpo y que él vio que ella se retiró y se fue a donde estaba el hijo mío y donde estaba el compañero, su primo, y que ella le puso la mano a los niños y empezó a orar. Y empezó a orar. Dice él que él escuchó cuando ella dijo, aquí hay ángel en el play, estamos rodeados. Hay ángel en el play. Y ella oró por los niños. Dice que eso fue lo último que él, ahí llegaron las personas y se lo llevaron al hospital. A los tres, lo fueron a los tres en el carro, donde iban, donde yo vi que ellos iban. Ellos, el primo y él iban atrás y el mío iba adelante. Hermana, ¿cómo usted se entera? ¿Cómo llega la noticia hacia donde usted? ¿Cómo usted se enteró de eso? A mí, Sí, ¿cómo usted se entera? yo me entero porque eran 4 niños. El niño cayó, pero no le pasó nada. Y ese niño fue que vino a darme la noticia Oh, de no que eran ellos tres, cayeron. eran 4. Eran 4, sí. Hubo uno que quedó, que no le pasó nada, el Señor no lo tocó. O sea, el rayo no lo alcanzó a ese. Me cuenta el sobreviviente que ellos estaban, el hijo mío, ellos estaban, el del medio, que fue Eran a quien le 4, cayó el rayo en eran el 4, medio. eran 4. Ellos estaban los 3 parados y a quien le cayó el rayo fue el tal niño que estaba en el medio de ellos 2. Mi hijo estaba, por ejemplo, en el lado izquierdo y el sobreviviente en el lado derecho. Y en el medio, el niño que estaba en el medio fue quien le cayó el rayo. Entonces, me parece que el cuarto estaba, me imagino, del lado, o sea, que estaba del lado del mío, porque ellos eran, eran amiguitos inseparables, el que me vino a dar la noticia.
Y usted estaba en la casa normal, o sea, usted estaba tranquila en la casa y llegan con la Yo noticia. estaba, sí, yo estaba, no, noticia no, yo estaba viendo la serie por mi celular y como le expliqué anteriormente, después que yo terminé de dar devocional, que ya ellos comieron, el niño mío me pidió la llave, yo se la di y él se fue. Pero no pasó ni, cuando el niño mío se fue, no pasó ni 15 minutos cuando vinieron a darme la noticia. Que fue sobreviviente el otro amiguito que quedó. Wow. ¿Y usted estaba sola cuando llegó él con la noticia? Yo estaba sola con el hijo más grande que tiene 17 años y la niña mía que tiene 5 años. Cuando el niño mi esposo no estaba en la casa. Cuando me da la noticia, el niño me dice que el niño está tirado en el play, que llaman al 911. Pues yo me fui, solté mi celular, el celular mío yo hasta lo dejé, solo pasé al grande y le dije, avísale a tu papá que pasó algo, no sé qué pasó, avisa. Y lo dejé y me fui. Pero ¿qué pasa? Que mi esposo, hay una escuela frente al play, y cuando ya nosotros vamos detrás del carro, ahí mi esposo viene en el motor de él, y un vecino lo para y le dice, párate, que ahí va tu hijo en ese carro, síguelo. Mi esposo llegó primero que yo, porque yo, como le dije, el vecino que me llevaba se desvió por una autopista más lejos. Wow. Sí, porque cuando usted Que, llegó al play ya, mira, ya se lo habían llevado, me imagino que ya no estaban ahí cuando... no, dígame, Cuando usted llegó al play, me imagino que usted llegó al play, ¿verdad? cuando llegué, Al play. no, cuando yo llegué al play, yo ni me desmonté del motor, porque cuando yo iba llegando, el carro ya iba Ok, ok. saliendo del play. Yo alcancé a ver a mi hijo por la ventanilla del carro adelante. Ya, y entonces ahí ustedes persiguieron el carro o usted se montó en el carro. Seguimos, sí, seguimos el carro, pero cuando vemos que mi esposo venía para la casa y entonces ahí un vecino lo paró porque yo le estaba haciendo señal y no me estaba viendo. Ya, Y un vecino lo paró y le dijo, eh, el vecino se montó con él y le dijo, sigue ese carro que ahí va tu hijo. wow, wow. Y ellos se fueron por un lado y que también veo que fue propósito del Señor porque no me permitió que yo llegara con ellos. Sí, sí, sí. ¿Y No me lo qué ha hablado permitió. usted con su esposo? Su esposo ya después de esta situación, ¿verdad? Que volvió a los caminos del Señor. ¿Qué dice? O sea, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué ha dicho él respecto a todo esto? ¿Se encuentra con usted, su esposo? Dígame. Su esposo está con usted. Él puede hablar con nosotros. No, no. Mi esposo está trabajando. Ah, ok, ok, no hay problema. Digo yo, ya después Pero de esta situación, ¿cómo le ha impactado esto? O sea, ¿cuál es la opinión de parte de él? O sea, ¿qué ustedes han hablado en base a esta con, situación lo- con su con mi pareja? esposo, Sí, sí, con mi esposo. Pero mi sí. esposo entendió que él vino por dolor. Wow, es difícil. Él dice que si el Señor le hubiera hablado como le habló la madre del otro niño, él no hubiera esperado eso. Él se hubiera, él dice que, porque cuando él escuchó el testimonio de la madre, que el Señor ya le venía avisando y le avisaba, y ella no entendía o no creyó. Cuando mi esposo escuchó ese testimonio, él dijo, Dios mío, si me lo hubiera dicho a mí, yo no hubiera esperado que me lo quitara. Yo hubiera venido. Wow, Él le dijo, Señor, ¿por qué no me lo mostraste? Yo hubiera venido. Yo no iba a esperar que me quitara a mi hijo. Pero él dice que después que él vio que, como le digo, como todo el propósito del Señor, yo le dije, o sea, como él vio que el Señor me habló, y le dije, nuestro hijo está con el Señor, está bien,
no lo tenemos físicamente, pero ya nuestro hijo venció. Ya, y él al principio fue duro porque no, pero ya él, mientras más está buscando el Señor, él tiene paz y ha entendido. Amén. Los propósitos del Señor, ha entendido. Sí. Y ahí dice él que, dice, ahora lo voy a buscar con Mavera porque yo quiero ver mi hijo. Él dice que él se quiere preparar para cuando el Señor venga, está preparado y encontrarse con su hijo. Amén, amén, amén. Wow, hermana, le agradecemos mucho de verdad este testimonio que tan impactante, de verdad. Estamos todos aquí sorprendidos y de verdad muy, como le digo yo, también al mismo tiempo impresionado con todo eso, ¿verdad?, que usted ha comentado esta noche aquí en la emisora, Jesús la Vida FM. Le queremos agradecer de verdad que usted ha tomado de su tiempo, hermana Estela. Le deseamos muchas bendiciones, que siga para adelante en el nombre de Jesús, predicando, ¿verdad?, llevando la palabra del Señor. Y también le deseamos también de igual forma a su esposo, a su pareja, que sigan hacia adelante en el camino del Señor. Y es como dice la Biblia, que los caminos del Señor no son nuestros caminos, que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Y tenemos la certeza de que su hijo está en buenas manos, ¿verdad?, con la mano del Señor allá en el cielo. Y lo que nos queda a nosotros es seguir para adelante creyéndole al Señor, predicando de su palabra. Amén. Amén. Si queremos ya despedirnos, son las 9:37 de la noche. De verdad le agradecemos nuevamente por su tiempo, hermana Estela. Aquí se encuentra la hermana Margarita. Hermana Margarita, ¿quiere decirle algo a la hermana? No, aquí oyendo el testimonio de... ¿Te sentido? Aquí escuchando el testimonio de mi hermana, ya yo había hablado con ella un par de veces. Y entre más yo lo escucho, más me admiro de cómo Dios prepara, cómo Dios nos prepara los corazones, cómo Dios nos da la fuerza, la fortaleza para uno aceptar las decisiones de nuestro Padre Celestial. Porque perder un hijo, después que uno lo llevó 9 meses en su vientre, verlo crecer, hacerse hombre, hacerse mujer, vivir muchas cosas con ese hijo y mirar cómo el Señor lo prepara, porque el Señor en cierta forma lo preparó, trató con ella y se lo llevó. Y mira qué lindo es el Señor, como le habla a la hermana, dejándole saber que esté tranquila, que ese niño está con ellos, está con el Señor. Así es, hermano, yo le exhorto a cada uno de ustedes que han podido oír este testimonio, que tengan fe, que su fe no se le apague, que su fe no se le debilite por nada ni por nadie, que sigamos cada día más metidos y caminando en los caminos de nuestro Padre Celestial, porque los tiempos están malos y la venida del Señor se acerca cada día más. Y si el Señor a veces se nos lleva a nuestros hijos, lo prepara y se lo lleva, es para evitarlo de que ellos se pierdan en los tiempos más mal que van a seguir viniendo. Y el Señor guarda el corazón y la vida de nuestros hijos. Y hay que darle gracias al Señor por eso. Gracias al Señor porque solamente Él sabe el porqué de todo. Él sabe el porqué y para qué Él hace las cosas y por qué la permite. Dios me le bendiga, hermano. Muchas gracias, mi hermana Estela, por su testimonio. Cada vez que lo escucho, eso me conmueve mi corazón y me aferro cada día más a mi Padre Celestial, porque como su esposo dice, que ahora él busca más del Señor porque quiere ver a su hijo. Así mismito yo digo, cada día me aferro más en buscar más de Dios y tratar de ser mejor de lo que fui ayer, tratar de ser mejor hoy y cambiar cosas que al Señor ve todavía que no le agradan al Señor de uno, porque aunque tengamos años en el Evangelio, siempre hay algo en uno que el Señor quiere seguir mordiendo, que queremos ver estar también en el cielo y ver nuestros hijos que han partido antes que nosotros.
Mi hermana Estela, muchas gracias por su tiempo. Le amamos en el amor de Cristo. Vamos a seguir teniendo contacto con usted y vamos a seguir compartiendo experiencias, testimonio. Y el día que vayamos a nuestro país, la vamos a buscar. La vamos a buscar porque me he identificado mucho con usted y la aprecio y reciba un fuerte abrazo, especialmente de mí y de cada uno de nosotros. Amén. Dios me le bendiga, hermana. Jonathan Navarro. Amén. Bendiciones, mi hermana. Gracias por ese testimonio, principalmente para la honra de Dios que está allá arriba. Y sabiendo que tenemos la fe, que en el tiempo necesario vamos a ver nuestros hijos o sus hijos cuando sea el tiempo de Dios perfecto, y que se les siga dando paz, sabiduría y amor en ese corazón para muchos hermanos que están afuera. Bendiciones, mis hermanos, familia del reino, Jesús La Vida FM, 24 horas de adoración. Le agradecemos a la hermana Estela de República Dominicana. La bendición y buenas noches. Amén, hermana Estela, de verdad que sí, para nosotros ha sido un placer. Reiteramos dándole las gracias nuevamente por compartir con nosotros este poderoso testimonio. Y como dice la hermana Margarita, estaremos en contacto, ¿verdad? Cuando tengamos la oportunidad de estar por allá en República Dominicana, la visitaremos y seguimos, ¿verdad? Lo que es en esta hermandad de cristianismo que debemos de verdad de apoyarnos unos a otros en el nombre de Jesús. Y también para pedirle al mismo tiempo que comparta la radio, que compartan el enlace de la emisora allá, Jesús La Vida FM, con los hermanos. Amén. Ok, pues muchísimas gracias, hermana. Entonces nos despedimos, hermana Estela, que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Sí, entonces vamos a despedirnos con una oración en el nombre de Jesús. Amén. Sí, vamos a despedirnos, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor. Señor, te presentamos la vida de mi hermana Estela, que está en la línea telefónica, de su pareja, de su familia, Señor. Señor, te presentamos a esta familia, Señor. Síguela llenando de fortaleza, síguela llenando, Señor, de tu sabiduría. Síguela llenando, Señor, de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, Padre Santo. Sabemos que los propósitos y los planes que tú tienes con esta familia es grande, Señor. Señor, tú me muestras en esta hora que los planes que tú tienes con esta familia son planes sobrenaturales, Señor. Señor, yo veo cosas grandes en esta familia que tú tienes en proyecto, Dios mío. Es una familia, Señor, que tú has elegido, Padre Santo, para un propósito especial, Señor. Señor, yo te presento esta familia en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que tus planes, Señor, sean glorificados en esta familia, Padre, en cada uno de ellos, Señor. Sobre la hermana Estela, Señor, síguela llenando de sabiduría, de tu amor, de tu bondad, Padre Santo, y que ella pueda seguir, Señor, dando testimonio sobrenatural de lo que tú has hecho con su vida, Señor, con su pareja y con todo lo que ha ocurrido, Señor, que ella sabe que tú tienes el control de esa situación y de cada cosa, Señor, que ella vaya a enfrentar en el día a día. Tú tienes el control, Señor. Toda necesidad que ella tenga, Señor, la ponemos en tus manos. Cualquier tipo de necesidad física, económica, Señor, espiritual, la ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tú guiándola, protegiéndola, cuidándola donde quiera que ella se encuentre, Señor. A ella y a cada uno de sus seres queridos, Padre, en el nombre de Jesús, la bendecimos, Señor. Y al mismo tiempo los oyentes, cada persona que está conectado en esta emisora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos una bendición especial para cada oyente que está conectado en esta hora en la emisora Jesús de la Vida FM. Bendecimos cada oyente en el nombre de Jesús, Padre Santo. Toda necesidad, sí, Padre, que cada oyente también esté, que esté conectado en esta hora, que esté atravesando cualquier tipo de necesidad, Padre, necesidad de salud, necesidad económica, necesidad espiritual, Señor, la ponemos en tus manos, Padre Celestial. Tú eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Señor, y de ti proviene todo en abundancia, Padre Celestial. Por eso te pedimos, Señor, que cualquier tipo de necesidad que esté atravesando cualquier persona que esté escuchando esta radio en esta hora, sea tú supliéndola, Padre amado, conforme a tu riqueza en gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Bendice los hogares, bendice la familia, bendice los oyentes, Padre Celestial. Bendice esta radio, bendice este programa, Familia del Reino. Bendice esta cabina, Señor, donde transmitimos, Señor.
Bendecimos a la hermana Margarita, su esposo Jonathan Navarro, Padre Celestial, que son una columna vertebral, Padre, que tú has puesto para la radio, Padre Celestial, que son directores, dirigentes de esta emisora también. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Y cada persona, Padre, que está recibiendo una palabra de bendición a través de estas ondas radiales, Señor, sea bendecida en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, siento tu presencia, Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos debes nada, Señor. Todas las cosas son tuyas y son tuyas, Padre. Todo lo que existe creado por ti, solamente a ti te pertenece, Señor. Señor, nosotros no somos dueños de nada, Señor. Nuestros hijos son tuyos, Señor. Nuestras finanzas son tuyas, Padre Santo. Hasta nuestra propia vida te pertenece a ti, Señor. Porque nuestra vida inclusive no nos pertenece a nosotros, sino a ti también, Padre Santo. Porque tú eres el dador y el creador de todo lo que existe, Señor. Por eso, Señor, nosotros creemos en ti y nos resignamos en saber que tú tienes un propósito, Señor. Y confiamos en ti, Padre Santo. Aunque hayan cosas que no podamos entender, pero el amor, la bondad, la misericordia, tu protección que sentimos, Señor, nos llena con un gozo de la certeza de saber que todo tú lo tienes en control y en tus manos, Padre Santo. Confiamos en tu fidelidad, confiamos en tu corazón, Padre Santo, porque a diario vemos tu gloria, Señor. A diario vemos tu fidelidad, Padre Santo, moviéndose en medio nuestro, Señor, y tomando el control de toda necesidad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos cada oyente en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Aleluya, gracias, 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 Padre Santo, porque todo es tuyo y todo te pertenece a ti. Padre amado, te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, gracias, mi Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nos despedimos en esta hora entonces con esta canción que es del agrado de nosotros. Que desde el primer día que el hermano Jonathan nos la enseñó, nosotros nos volvimos locos, Jonathan, con esa canción. Y la canción es que algo grande viene, definitivamente. Algo grande viene, mis hermanos. Estoy tratando de ver si me deja aquí el sistema. En el nombre de Jesús, una alabanza que a mí en lo personal me ministra mucho. Amén. Entonces, mis hermanos, déjenme ver si la puedo poner aquí. Algo grande viene. Esta canción, hermano, desde el primer día que el hermano Jonathan me la mostró, nos la mostró a mí la hermana Margarita. Nosotros, ¿verdad?, quedamos enamorados de esta canción. Así es que nos despedimos con esta canción. Hasta el próximo jueves, si el Señor nos permite. Bendiciones, mis hermanos. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Y nosotros somos Familia del Reino. Bendiciones. No sé cómo, pero sé que viene y viene grande. No tengo las respuestas, pero tengo la promesa. El camino es invisible, pero mi alma está en certeza. No es suerte, es destino, no es magia, es convicción. Cuando Dios escribe la historia, todo tiene redención. Lo que viene es grande, más allá de lo que imaginé. Lo que viene es fuerte, no lo detiene el ayer. Aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla como el cielo, porque Dios está en control. Y lo que viene es bello. Se burlaron de mis sueños, hoy me piden dirección. Lo que antes era locura, ahora es pura admiración. No guardo odio, solo gloria, porque mi historia es de Él. Y aunque aún no llegue el milagro, yo ya lo canté con fe.
viene es grande, más allá de lo que imaginé. Lo que viene es fuerte, no lo detiene el ayer. Aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla como el cielo, porque Dios está en control. Y lo que viene es bello, mi bendición no depende de lo que el mundo me dé. Soy herencia celestial, soy llamado a renacer. Cada lágrima sembrada ya tiene fecha de cosecha. Prepárate, corazón, viene lluvia de promesas. Lo que viene es grande.